Queridos amigos, me complace muchísimo participar en este acto de presentación de la Asociación Encuentro Educativo Joseph Cardin. Ya me había hablado de ello Enrique del Río. Yo sabía hasta qué punto era importante que en este centro cultural Lope de Vega de Vallecas se presentara este patrimonio, se hiciera esta visión retrospectiva como lección para el futuro. Porque lo importante, el pasado ya está escrito, lo que tenemos que hacer ahora es saber inventar un futuro distinto. Pero para ello tenemos que aprender las lecciones del pasado, tenemos que saber cuáles son los grandes mensajes. Y este patrimonio histórico de la Juventud Obrera Cristiana, claro que debe, y tenemos todos que conservarlo, ponderarlo y sobre todo proyectarlo hacia el mañana. Queridos amigos, Marineta Alves, me complace mucho, como digo, estar aquí para hablar de educación, porque la educación, no cabe duda, de este patrimonio histórico es lo que más destaca. El convencimiento de que la educación es la única que puede transformar desde las mismas raíces, puede transformar las situaciones actuales tan negativas, tan oscuras, tan confusas, de tal manera que tengamos un futuro más esclarecido. Educación, pero educación genuina, ojo, que estamos con los informes PISA, estamos con informes que proceden de visiones que también tienen que tenerse en cuenta, pero que no deben ser las que hacen que marquemos la hoja de ruta del proceso educativo, porque son organizaciones económicas como la OECD. Está muy bien, vuelvo a repetir, son aspectos que deben tenerse en cuenta, pero la educación genuina, que nadie se engañe, no está en saber más inglés o más matemáticas o más bioquímica. La educación genuina, y lo dice el artículo 1 de la UNESCO con gran clarividencia, es ser libres y responsables. Don Francisco Giner de los Ríos, en el año 1876, ya preconizaba que educación era dirigir con sentido la propia vida. Este es el patrimonio histórico. Esto es lo que tenemos que ahora volver a poner en el primer plano, en la vanguardia de este nuevo enfoque del proceso educativo. Ser libres y responsables. Y para ello es absolutamente imprescindible que desarrollemos las facultades que distinguen a la especie humana. El pleno ejercicio de estas facultades, reflexionar, imaginar, anticiparse, innovar, crear. Cada ser humano es creador, cada ser humano puede diseñar su propio futuro y tiene que actuar en virtud de sus propias reflexiones y decisiones, y nunca al dictado de nadie, ni de ningún dogma, ni de ningún fanatismo. Ojo con los supremacismos, ojo con considerar que nosotros tenemos la razón y los demás no. Precisamente, y este es otro de los principios fundamentales de los derechos humanos que emanan de la Constitución de la UNESCO, que dice: todos los seres humanos son iguales en dignidad, totalmente iguales, sea cual sea su género, hombre o mujer, sea cual sea su ideología, sea cual sea su creencia, sea cual sea su color de piel, sea cual sea su etnia, todos los seres humanos iguales en dignidad. Esto es lo que tenemos que aprender. Esto tenemos que aprenderlo en este proceso educativo que debe renovarse, porque en estos momentos se confunde muy habitualmente educación con capacitación. No, una cosa es educación y la otra es, además de esto, saber tener unas habilidades técnicas, saber una serie de conocimientos y cosas, tener una información adecuada, que por cierto, también tenemos que distinguir entre conocimiento e información. Hoy que la información es tan rápida y tan abundante, que bien, pero tenemos que tener cuidado porque a veces creemos que ya la hemos incorporado como conocimiento y todavía se ha quedado muy epidérmica, todavía está muy superficial. Conocimiento es la información
reflexionada, meditada, incorporada. Y también tenemos que ser muy cuidadosos y no confundir información con noticia. La información es la que nos tiene que hacer ver cuál es la realidad de un tema determinado, para que, conociendo la realidad en profundidad, si tenemos que transformarla, la podamos transformar en profundidad. Si no, pues no la podemos hacer como nosotros deseáramos. ¿Por qué? Pues porque la conocemos solo de una manera muy sesgada, a veces solamente muy epidérmica. Queridos amigos, recuerdo cuando en el año 1992 encargué al entonces presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, que presidiera, y me gustó que fuera precisamente con todo lo que representaba en aquel momento aquel sueño de una Europa solidaria, de una Europa que tenía una serie de valores que tenía que transmitir. Después, desgraciadamente, han sido los mercados y ha sido una unión monetaria, pero cuando Jacques Delors presidió aquel grupo de pedagogos, maestros, maestras, profesores de todo el mundo, para establecer cuáles eran las bases del proceso educativo. Y en el informe que dieron decía que era aprender a ser. Lo primero es aprender a ser plenamente humano, a ser, por tanto, una persona cuya dignidad prevalece y que tiene esta capacidad fantástica de imaginar, de crear, de anticiparse, estas facultades exclusivas del ser humano. Aprender a ser. Y después, aprender a conocer, no solo estar informado, aprender a conocer. Y una vez ya se conoce, aprender a hacer. Y acababa con este cuarto aprendizaje que hoy es fundamental, aprender a vivir juntos. Tenemos que aprender a convivir. Y a convivir porque estamos ya totalmente, hemos marginado cualquier forma de supremacismo y sabemos que todos somos iguales en dignidad. Y para convivir tenemos que compartir, tenemos que partir con los demás. Esto es fundamental. Lo recuerdo cuando hace muchos años estas Naciones Unidas que ahora debemos revitalizar, que debemos volver a darles fuerza, y decíamos, ¿cuál es la palabra esencial? Compartir. Partir con los demás lo que nosotros tenemos, no solo los bienes materiales, no solo una solidaridad material, sino, como dice la Constitución de la UNESCO, intelectual y moral también. Tenemos que compartir, tenemos que comprometernos, tenemos que compadecer, tenemos que desvivirnos por los demás. Estos son los principios que nos pueden llevar, queridos amigos, en esta educación genuina a un nuevo modelo de sociedad, a un nuevo estilo de vida. Hoy ya sabemos, tenemos que pensar en un nuevo concepto de seguridad. No podemos seguir únicamente teniendo más bombas y más aparatos de guerra y escudos antimisiles. Esto es para asegurar, para garantizar la seguridad territorial y los que viven dentro, y los seres humanos. Tenemos que tener un nuevo concepto humano de seguridad. La seguridad alimentaria, la seguridad sanitaria, la seguridad medioambiental, la seguridad educativa. Todo eso es lo que ahora tenemos que preocuparnos. Y un nuevo concepto de trabajo. Efectivamente, gracias a la tecnología digital, hoy ya podemos expresarnos libremente, hoy ya podemos desplazar muchos trabajos que antes eran exclusivamente físicos para que los hagan las máquinas, pero nosotros debemos conservar el dominio intelectual de estas máquinas. Ojo con la inteligencia artificial. Lo que es importante es que siempre prevalezca precisamente este hecho insólito, estas capacidades absolutamente desmesuradas desde un punto de vista biológico que permiten a cada ser humano inventar el futuro. Queridos amigos, no puedo asistir, no puedo estar con vosotros, pero a través de estas palabras quería rendir homenaje a todo este patrimonio que tiene la Asociación Encuentro Educativo y sobre todo su proyección futura, esta decisión radical de que vamos a tener que esclarecer
los horizontes hoy tan sombríos.